Bueno, volvemos al tema de los trenes y me gustaría escucharlos. A ver, Néstor Pitrola. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué pasó noches. hoy? ¿Qué interpretación hacen de lo que pasó hoy? ¿Qué suponen que pasó? Hay una versión ya oficial de que los frenos estaban reparados, de que la señalización andaba y hay 4 trabajadores, los conductores de los trenes, entiende, sus acompañantes, incomunicados. Sí, de nuevo esa reacción refleja del gobierno de echarle la culpa a las víctimas. Porque el conductor de un tren que va a chocar y estrellarse es la primera víctima. Esto para empezar. Yo creo que, Mónica, que acá hay una tragedia madre de la tragedia, que es la tragedia de la privatización ferroviaria. Si vos considerás desde el crimen de Mariano Ferreira, pasando por la masacre de Once, hasta la tragedia de hoy, hay un hilo conductor, que es una trama de negocios que se ha mantenido incólume, absolutamente incólume hasta el día de hoy. Cuando intervino en el Sarmiento, hicieron lo mismo que en el Roca. Vaciado por Taselli, vino Benito Rollo, el Grupo Romero. Ahora vaciado por TVA y Cirigliano, que son socios de Benito Rollo y Romero en todo el manejo ferroviario, se va el Grupo Cirigliano de la operatoria y vienen los otros dos. Una calecita. Y el Grupo Cirigliano es responsable de Enfer, los talleres de mantenimiento, el negocio, el filón más rentable del negocio ferroviario. Ese tren salió de los talleres de Cirigliano. Sí, ¿no? hay que decir que Enfer, así se llama la empresa, ¿no? Enfer de Cirigliano es la que reparó supuestamente este tren. De allí Hoy lo dijo un delegado acá. Sí, es la empresa de Cirigliano, que es una empresa grande, que se dedica a reparar, reconstituir la maquinaria, y es en esos talleres donde se hizo la reparación de esta... Es más, digo, la empresa Enfer tiene un origen espurio. Digamos, hubo una causa justamente por las ventas de fabricaciones militares, en la época del menemismo puro, donde se vende de manera turbia, poco transparente, el predio de fabricaciones militares, y se inició una causa que no llegó a ningún puerto. Pero cierto es que esa empresa se mal vendió y hoy por hoy, como lo dijo Néstor, hoy por hoy sigue manejando esos hilos ciriglianos. Y bueno, y te digo, un poco coincidiendo con Néstor, y lo traigo también a Pino acá en la mesa, Pino dice, la corrupción mata y la inseguridad es hija de la corrupción. Y es un poco el encadenamiento con la primera mesa, con esta, porque lo cierto es que sí hay una continuidad en cuanto a, como decía Pitrola, el tema de la privatización y la profundización de lo que es un esquema de subsidios que está entremezclado con la corporación política y con la corporación empresaria. Este gobierno nacional es, desde el retorno a la democracia, el que más ha concentrado el poder monopólico del transporte en la Argentina. ¿Sí? Hablamos del menemismo, privatizó el transporte, los ferrocarriles suburbanos. En su momento, en los ferrocarriles suburbanos había 4 concesiones, ¿sí?, de pasajeros, estoy hablando. Néstor Kirchner le rescindió a Taselli y finalmente le rescinden, por el tema de Once, le rescinden a Cirigliano. Ese entramado de corrupción empresaria con la corrupción de la corporación política que atraviesa transversalmente, y la burocracia sindical, criminal, corrupta y cómplice por el asesinato de Mariano Ferreira y por muchos otros. Acá hay una muerte por la tragedia de Once que no está esclarecida, del señor Andrada, que hoy por hoy la justicia no se expidió. Bueno, Paul Cuele, ese de Talleres 11 Sarmiento, línea violeta. Sí. ¿Cómo viviste el día de hoy? ¿Qué impresiones tenés acerca de lo que pasó? Y mirá, la verdad que, o sea, no terminamos de salir de la consternación de lo que fue la masacre de Once, y hoy nos encontramos con una nueva tragedia anunciada, digamos. Digo anunciada porque
venimos los trabajadores junto con los familiares y todo, pero los trabajadores venimos denunciando esta situación desde hace muchísimos años, durante todo el modelo privatizador y todo lo demás, y después de lo de 11, digamos, opinábamos que era muy probable, lamentablemente, que esto vuelva a pasar, y así ocurrió. ¿Te sienten que las cosas que se han ido renovando, actualizando, se habló del cambio de las vías, de la reparación, son cosméticas? ¿Qué es lo que...? Mirá, sí, la verdad que acá se habla, la presidenta lo dijo, también lo dijo Randazzo, digamos, acá se habla de revolución ferroviaria, la verdad que nosotros no creemos que haya ninguna revolución ferroviaria, porque, digo, o sea, hablan de revolución ferroviaria cuando siguen manteniendo el mismo modelo privatizador, digamos, que en la época de Menem, porque acá convengamos que se fue TVA y le sacaron a Ciriliano, el Sarmiento y el Mitre, pero le pasaron la concesión a otro grupo empresario amigo, digamos, del gobierno, en este caso a los Rollo y los Romero, digamos, ¿no? Unos administradores de Metrovía, del Pero se subte, supone y que otros está intervenido y se supone que la responsabilidad final termina siendo el que interviene, ¿o no? Está intervenido, pero sigue estando la administración, digamos, del ferrocarril en manos de empresas privadas. Ahora, esas empresas privadas no dan ningún paso sin consultarlo con el gobierno previamente. Por eso la responsabilidad el gobierno sigue subsidiando y ellos operan. El entramado corporativo, ¿sí?, que se crea a partir de 2004, ¿sí?, es la creación del UGOFE. UGOFE, que es una creación espuria de parte del gobierno nacional actual, tiene garantía de rentabilidad, ¿sí?, del 6% de todos los ingresos del servicio de transporte del San Martín, del Roca y del Belgrano Sur. En concepto de boletería, en concepto de subsidios, tanto de los subsidios que van al mantenimiento como a los bienes de capital, y todos los negocios colaterales que son en base a alquileres y publicidad. Esto se ha mantenido, no solamente Randazzo con la revolución del transporte, creó la prima hermana que es la UOMS, la que maneja el Mitre y el Sarmiento, y tiene el mismo esquema de garantía de rentabilidad. Ahora, aparte de la garantía de rentabilidad está lo que roban. Porque es una caja negra. Sí. Nunca se investigaron las cuentas. Sirigliano delante de la justicia quemó libros adentro de un container, lo denunciaron los trabajadores. Y esa malversación de fondos nos estaría dando los fondos para la inversión ferroviaria que no tenemos. Sí, bueno, además el problema, digamos, central es que sigue manteniendo el criterio de la ganancia, digamos, hacia los ferrocarriles. O sea, cuando en realidad el ferrocarril es un servicio público, digamos, y se tiene que tomar otro criterio para la administración y el desarrollo del sistema ferroviario. Acá seguimos con una continuidad de las privatizaciones que generan grandes negocios, digamos, para tanto los funcionarios políticos y públicos de turno, como los empresarios y los sindicalistas amigos del poder, y que termina después en una ronda de corrupción, digamos, el negocio genera corrupción, porque no se trata de una cuestión ética, el problema de la corrupción, de si hay alguno bueno o malo. O sea, el problema de la corrupción es sistémica, es estructural, y tiene que ver con los negocios que hacen con el transporte ferroviario. A ver, le vamos a pedir a Matías Tombolini que nos aporte algunos números. La verdad que uno escucha todo esto y lo primero que se ocurre pensar desde que en 1990 se disolvieron los ferrocarriles argentinos es que la materia transporte demuestra una enorme inutilidad por parte de la gestión pública en la Argentina. Un dato internacional, para construir el Eurotúnel, Londres-París, 50,9 kilómetros, 40 de ellos por abajo del océano, tardaron 7 años. Acá, en 23 años no podemos hacer que funcionen los frenos de los trenes. Digamos. Ese es el primer dato como para entender un 2013 en donde el ferrocarril Sarmiento lleva recibidos 578 millones de pesos de subsidios, 75% para los salarios y un sector privado que no tiene riesgo empresario. Son los empresarios que no arriesgan nada. En ese marco, reciben del Estado la totalidad de la masa salarial para pagarle a los trabajadores. La totalidad. Okay. Que es el 75% de todo lo que reciben. O sea, el año pasado, queda un 25% para hacer inversiones. Solo queda, lo que pasa es que en materia de personal es donde, digamos, lo que está financiando esto es el gasto operativo. Aparte está la inversión en capital, que tiene que ver con la revolución que estamos esperando que se haga. Pero hay un dato que es llamativo. ¿Cuánta gente viajaba en tren, o cuánta gente viajó, cuántos pasajeros pagos tuvo en 2003 el Sarmiento?
98 millones. En el 2004, 105. El año pasado, 39 millones. En lo que va del año, menos de 4 millones y medio de pasajeros pagos. Digo, si hay menos pobreza, ¿por qué menos gente, cada vez menos gente paga el boleto de tren? ¿Paga o viaja en el tren? No, paga. Porque es un descontrol total y nadie tiene ninguna intención, exacto, nadie tiene ninguna intención de controlarlo, porque tal y como está planteado el sistema, no tiene ningún tipo de incentivo para que si fuera un sector privado, supuestamente... Porque ya está pagado. No, que además, es lo que decía él, no tiene por qué tener un fin de lucro, en ninguna parte del mundo gana plata un sistema ferroviario. Yo una cosita, porque la verdad que hoy escuchando a Randazzo, y esto tiene que ver con la necesidad y la urgencia que tenemos, tanto los trabajadores como las víctimas y la sociedad toda, digamos, de saber qué pasó. Porque vos arrancaste con una pregunta contundente, que es, ¿qué pasó, digamos, ahí? Eso es lo que queremos saber nosotros. Y porque nosotros queremos ir a fondo en encontrar a los culpables y que se haga justicia, y que terminen presos, digamos, se tomen las medidas necesarias. Acá, nosotros... Primero, que Randazzo, o sea, el gobierno está llevando adelante la investigación en forma muy oscura, porque los peritajes se hacen a puertas cerradas, digamos, y es un peritaje que está llevado adelante por el gobierno, por la empresa, sin tener en cuenta a los otros actores. Por eso nosotros planteamos y exigimos al gobierno nacional y a Randazzo que acá se tiene que abrir una comisión investigadora independiente, integrada por los familiares, por las víctimas, por los trabajadores y por las organizaciones sociales, para que de verdad se vaya a fondo en la búsqueda de justicia. Porque no creemos en esta justicia, no creemos en el gobierno, que fue el mismo que dijo que en la masacre de Once, que dijo que Córdoba estaba borracho y que estaba dormido, y no sé cuántas barbaridades, y resulta que después las pericias comprobaron que no fue así. Y una cosita, porque es tremendo, perdón, ¿no? Pero es tremendo que hoy estén los compañeros presos e incomunicados, cuando los responsables de la masacre de Once, que fue la llamada trilogía bueno, siniestra, está libre Jaime, Schiavi, Luna, están todos libres. Mónica, un pequeño aporte nuestro porque es parte de nuestra lucha. En el ROC hay de nuevo 2.000 tercerizados. Una de las empresas tercerizadas, que se llama All Clean, pertenece, el titular es Sergio Sacia, el nuevo secretario de la Unión Ferroviaria, el cual, según nos hemos enterado en el boletín oficial del 31 de mayo pasado, es miembro del nuevo directorio del Belgrano Cargas estatizado, entre comillas. La misma trama se está repitiendo como una hermana, la misma trama que llevó a armar la mano criminal de Mariano Ferreira. En el ferrocarril Sarmiento hay una empresa que se llama CI5, que tiene 60 trabajadores tercerizados a 3.500 pesos, 12 horas por día. Sigue el baile de la corrupción del ferrocarril, burocracia sindical, concesionarios privados y el gobierno nacional. Uno a esta altura piensa, digamos, es una conclusión inapelable, es un corazón del mal llamado modelo kirchnerista. Bueno, esto para agregar nomás, la UGOM lleva de los 9 meses que tiene cobrando, gracias al amigo Randazzo, lleva en sus arcas cerca de 44 millones de pesos, es decir, repartidas por manejar el Mitre y por manejar el Sarmiento, repartidas entre Rollo y Romero, ¿sí? Corporaciones amigas de acá. Más datos, ¿cuánto fue el subsidio que los argentinos le dimos al sistema de transportes de corta y media distancia? En 2012, 4.708 millones de pesos, en lo que va del año 2116, sumando todo. Cuando hablamos de trenes, estamos hablando del medio de transporte que en el área metropolitana usan el 8% de quienes vivimos y trabajamos en esta ciudad. E insisto yo, en 30 años de democracia, el transporte nunca se ha convertido en una política de Estado. Yo digo que es la gran materia, la gran deuda de la democracia argentina es cuándo van a sentarse todas las fuerzas políticas a discutir un plan a 20 y 30 años, que por ahora solamente tiene anuncios de soterramiento. La realidad es que si no contamos con los trenes, también o nos sentimos seguros en los trenes, también nos sentimos inseguros en las rutas, porque la verdad que cuanto peor funciona el servicio de trenes a lo largo y a lo ancho del país, más se atestan de camiones para el caso de los transportes de carga y de autos. El problema de la salida hacia el ferrocarril. En la Argentina, de cada cosa que vos comprás en el supermercado, si es de una gran empresa, el 8% de lo que pagás es logística. Si es una pequeña, el 20%.
porque se siguen usando más camiones que los trenes que se desarrollaron en los 90, que nunca se recuperaron. Y eso sería una buena forma también... Sí, eso también se traduce en accidentes y en muerte en Además, las rutas. por Ni supuesto, hablar. por supuesto. Ni hablar. Por eso el problema de la salida para el ferrocarril es un debate muy actual y muy concreto, digamos. Nosotros opinamos que la única manera de desarrollar un servicio ferroviario que cumpla con un servicio eficiente, público, etcétera, como lo hacen en los países desarrollados, como Alemania, Estados Unidos, donde el ferrocarril es estatal. O sea, acá la única salida es que el ferrocarril vuelva a manos del Estado, que se vuelva a estatizar. Ahora, ojo, porque es un debate el problema de la estatización. Ya el gobierno hizo anuncio de estatización del tren de la costa y ha hecho anuncio también de estatización del Belgrano Cargas. Ahora, nosotros creemos que esa estatización no sirve, porque es una estatización que queda en manos de los funcionarios políticos corruptos de turno. Bueno, por eso la el problema de la estatización. El problema de la estatización lo tenemos que tomar los que de verdad queremos que esto se desarrolle y para ir a fondo. Un montón de empresarios Somos los trabajadores, los usuarios. Se administran las ganancias y se vuelven a socializar las pérdidas. Claro. Bueno, para empezar no se investiga ninguno de los que vaciaron el ferrocarril, porque ¿sabe qué pasa? Esto es un barril sin fondo. Y la reconstrucción del ferrocarril necesita una nacionalización integral, pero hay que tener un fondo de capital. Lo primero que tienen que aportar a ese fondo de capital son los que se robaron la plata de Bueno, los señores, tengo que terminar porque y han ya es vaciado el ferrocarril. se nos termina el horario, así que muchas gracias. Ponemos el Twitter en pantalla para el que quiera opinar, ahí está, porque siempre ahí se continúan los debates, ¿no? Muchas gracias a los cuatro y hasta el próximo. No, gracias. Hasta el